Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Estamos arrancando en nuestro programa después de un día muy caluroso con térmicas que superaron los 40 grados. Cielo nublado en Capital, anuncian tormentas para varios puntos del país, así que mucho cuidado si es que llega en esta ocasión. Y ojalá que ya estén en casa o pudiendo ver la programación en el trabajo, donde sea, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la CIMEFOR para mujeres, vamos a decirlo así de manera rápida. Ya después vamos a entender un poco más de qué se trata esta nueva posibilidad que existe, que fue anunciada durante esta semana, con críticas por algunos sectores, con esperanza por otros. Vamos a preguntar a los actores, aparte de lo que son los actores de este nuevo tema, cómo se va a dar esta posibilidad del servicio militar para mujeres. Así que es el tema principal que tenemos hoy para abordar en esta jornada de Puntos de Vista. Y ya les saludo en primer lugar al coronel Ángel Baruja, que nos acompaña en esta tarde-noche. ¿Cómo le va, coronel? Muy buenas tardes, antes que nada. Muy buenas tardes, Diego Marini, a usted y a su amable teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Usted dónde está normalmente, dónde está haciendo parte de su trabajo, digamos? Sí, yo me estuve realizando los trabajos, estaba en el exterior, desempeñándome como agregado de defensa de la República Argentina. Esa fue su misión última, digamos. Mi última misión. Actualmente me encuentro ocupando el cargo de comandante de los CIMEFOR del Ejército. Okay. Esa institución se encuentra dentro del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército. Se encuentran sobre la ruta Traschaco, pasando a 2 cuadras del Shopping Mariano. CIMEFOR. Al CIMEFOR. Bueno, un ratito le vamos a empezar a preguntar unas cosas que a la gente seguramente le interesa. A su grata. Gracias por venir por sobre todo eso. A ustedes. La teniente primero, digo bien, Andrea Gamarra también con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, teniente? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importantísimo que la audiencia pueda conocer y saber y entender lo que vamos a hacer realmente, y esperamos poder responder a todas sus interrogantes. Bueno, ¿y su carrera cómo fue? ¿Cuándo empezó su carrera militar? En el año 2011 ingresé a la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, que es la institución castrense que forma oficiales de carrera. Egresé en el año 2014, llevo 10 años de servicio y actualmente presto servicio en la Dirección de Material Bélico, que se encuentra... Sí, en la DIMABEL, exactamente, que se encuentra en Semidey. ¿Y de alguna manera también les toca este tema a ustedes o simplemente es para hablar un poco también de lo que es la mirada de mujer en el servicio militar? Exactamente, es más bien para hablar desde el punto de vista femenino, para que podamos entendernos entre mujeres, como se dice. Está muy bien. Muchas gracias por venir también desde ya. Jorgelina Estela, digo bien, su rango, ¿cuál es, Jorgelina? Muy buenas tardes, Diego. Mi nombre es Jorgelina Estela. Actualmente estoy con el rango de Guardia Marina Maquinista. Me estoy desempeñando actualmente como jefa de máquinas principales del buque Escuela Cañonero Paraguay. ¿Y su carrera cómo comenzó? Bueno, y realmente comenzó en el año 2019, año en el cual yo ingresé en la Academia Militar. Posterior a eso, 4 años después egresé. Después de eso ya vine acá en la Flota de Guerra. Acá estamos cerquita en Sajonia. Ahí claro. Estoy yo desempeñándome actualmente. Estoy realizando trabajo en el buque Escuela Cañonero Paraguay. Muchísimas gracias por venir también, como también al coronel Fleita, que le saludamos. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, que nada. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes también para la audiencia. Muchas gracias por la invitación antes que nada. Y sí, estamos acá para evacuar dudas, para hablar un poco sobre lo que es la incorporación del personal femenino en el Centro de Instrucción Militar para estudiantes para formación de oficiales de reserva. Muy bien, muchísimas gracias. Para hablar un poco también después de las diferencias que hay con el servicio militar obligatorio y la CIMEFOR, pero quería comenzar un poco hablando con Gamarra y con Estela, si debe ser posible, en cuanto al tema de vocación militar, que hasta hace un tiempo no era muy tradicional en nuestro país. De hecho no hubo un tiempo, pero cómo cae en el entorno familiar. Son de familias de militares, por ejemplo, donde por ahí uno se imagina que la cuestión se toma, o son de familias donde no había tradición militar y hubo algún tipo de inconveniente en sus casas cuando comenzaban las carreras. Supongo que hoy en día ya no, pero en ese entonces cuando contaban en casa, yo quiero hacer la carrera militar. En mi caso particular, yo no tengo ningún pariente militar. Yo soy la primera oficial militar de mi familia y gracias a Dios que tuve el apoyo constante de mis padres, de mi hermano. Tengo un solo hermano, ¿verdad? Y tuve el apoyo de ellos. ¿No les sorprendió, digamos? ¿No les fue algo...? Un poco sí, un poco no.
porque yo siempre he sido bastante patriota, digamos, y siempre he sido deportista, soy arte marcialista también. Entonces, por ese lado, no fue mucha sorpresa para ellos. Sí, para mi mamá un poquito más, pero me apoyó como siempre. Entonces recibí el apoyo de ellos durante estos 4 años y hasta hoy día, por supuesto. Y en su caso... Bueno, y particularmente también de mi parte soy la única militar de la familia, ¿verdad? No tengo en ningún otro lado, no hay... Porque con los policías suele pasar más, parece que es como hereditario. En el caso tuyo tampoco, entonces. No, tampoco, no hay ningún otro Estela dentro de la Fuerza Armada. También, gracias a Dios, desde el principio y desde el día 1, mis padres me apoyaron, mis hermanas siempre estuvieron en todo momento conmigo, instándome a que no decaiga, a darme fuerza siempre y a seguir lo que es mi sueño, porque ellos siempre supieron, ¿verdad?, de que yo quería hacer esto, ¿verdad? Hoy día, gracias a ellos, puedo decir que estoy dentro de las Fuerzas Armadas sirviendo a la Armada Paraguaya. Y bueno, la milicia sabemos, ¿verdad?, que es verticalista, ¿verdad? Esto creo que no es ninguna novedad decirlo, pero ¿se siente machismo, por ejemplo, dentro de lo que es las fuerzas militares? ¿Ustedes tuvieron situaciones de ese tipo? Sí, que pueden comentar un poco de eso también para las mujeres por ahí que están viendo, a lo mejor con curiosidad también. Y particularmente no puedo hablar de eso dentro de las Fuerzas Armadas, yo creo que eso ya se erradicó completamente. Nosotros desde el día 1, desde el día 1 de nuestra formación en la Academia Militar, cumplimos las mismas actividades que los masculinos, ¿verdad? Nos desempeñamos en las mismas funciones, cumplimos la misma actividad, nunca hubo esa diferencia entre hombre o mujer, ¿verdad? Siempre fue todo dentro de una masa. Gracias a eso también nosotros hoy día podemos trabajar mano a mano con los masculinos sin tener ningún tipo de roce ni ningún tipo de problema, gracias a la oportunidad. Porque en tu caso, digamos que es una cuestión operativa y puntual, digamos, ¿verdad? Así mismo, yo, como te digo, particularmente, yo hoy día me estoy desempeñando como jefa de máquinas principales del buque Escuela Cañonero Paraguay. Yo tengo personal a cargo mío con quien trabajo, mi mano derecha son masculinos, por así decirlo, que me ayudan día a día para cumplir las misiones que a mí se me presentan, ¿verdad? No hay esa diferencia. Hoy día creo que la Fuerza Armada ya erradicó completamente eso. ¿Y en el caso de ustedes, señores, vienen de familias militares o también son únicos? Sí, no, venimos de familia. Mi padre ciertamente que no es militar, pero tengo parientes, primos, tíos de... O sea, no era raro escuchar de vasta tradición militar, así mismo. Fue como normal que alguien más se suma a la fila. ¿Y ustedes, Fleita, también en esa situación o no? No, en mi caso particular, en mi familia, yo creo que soy el único militar. Yo soy del interior. En el interior, yo soy de Concepción. De Concepción soy y... En Concepción no tenés muchas, o sea, en mi época no había muchas opciones para estudio, entonces la única opción era venir a Asunción. Y una de mis opciones era ingresar, yo inicialmente ingresé en el Liceo Militar, muy jovencito, a los 14 años, y de ahí me surgió, o me nació la vocación de ser militar, y ahí paso a la Academia Militar y ahí continúo mis estudios, ya como para oficial de carrera, ¿verdad? Ya. Y bueno, y prácticamente me nace eso en el Liceo Militar. Bueno, eso es un poco más de introducción, ¿verdad? Para conocer un poco la historia de vida de ustedes. Totalmente. Y ya un poco ahora para hablar del tema en particular, ¿cómo surge esta idea de llevar a las mujeres también a la CIMEFOR? Es una posibilidad voluntaria, se aclara, ¿verdad? Creo que es muy importante, porque mucha gente opinó y a lo mejor no había mucho contexto de qué es lo que va a pasar. Lo que se hace ahora es abrir la CIMEFOR para las mujeres interesadas en hacer esto. Sí, Diego. En ese sentido es importante tener en cuenta que hay una materia pendiente en cuanto a lo que es el CIMEFOR. Convengamos que el 95% de las instituciones castrenses cuentan con mujeres en sus filas, teniendo en cuenta que en el año 2002 se autorizó el ingreso de mujeres en la Academia Militar Mariscal Francisco. En 2002 ya. 2002. ¿Y cuándo ingresan las primeras? En el 2003 ingresan y egresan en el 2006. Estamos a 18 años del egreso de la primera promoción de mujeres. Y ya a esta altura tenemos oficiales de Estado Mayor, mujeres, ocupando ya cargos relevantes dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. ¿Y en todas las fuerzas hay mujeres? Toda la fuerza. En todas las fuerzas hay mujeres. Ciertamente que hemos avanzado bastante en ese aspecto, porque antes de eso era medio trabajar con mujeres, era todo una expectativa, una ¿verdad? Innovación, ¿verdad? Pero ahora yo te puedo asegurar que trabajar con mujeres
totalmente normal, no existe ninguna diferencia. ¿Y tienen mismas asignaciones salariales y demás? ¿Hay equidad en cuanto a eso? Totalmente, es totalmente equitativo. Todos somos iguales, todos los miembros Mismo de la trabajo, mismo sueldo, el digamos. jurado, mismo trabajo, Mismas responsabilidades mismo también. sueldo, mismas responsabilidades. Así mismo eso. Bueno, en algunas empresas civiles no pasa eso, por ejemplo, hay mujeres que ganan menos que los varones, por ejemplo. No, en las Fuerzas Armadas no sucede eso, todos somos iguales. Está bien. Es más, estamos un poco medio forzándonos para alcanzarle a las mujeres. ¿Y la proporción de mujeres es cuánto más o menos? Dentro de las Fuerzas Armadas tenemos un porcentaje de 15% aproximadamente de todo el efectivo personal militar que se dispone. Dentro, es importante destacar, no solamente en la Academia Militar, nosotros tenemos personal suboficial también, dentro del cuadro de suboficiales, personal femenino que son activos, que son profesionales, en el sentido de que egresaron de institutos de formación como el Instituto Técnico de Sanidad Militar, tenemos el Geográfico Militar, en la Fuerza Aérea tenemos técnicos también que egresaron como suboficiales. Este personal femenino está en todas las unidades dentro del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea. Todos estos están cumpliendo funciones al igual que los varones, al igual que sus camaradas masculinos, también cumplen las mismas funciones y están en todos los lugares donde puedan estar desempeñándose dentro de su profesión, ¿verdad? Dentro de su especialidad. Por ejemplo, tenemos también personal femenino paracaidista, tenemos personal femenino que hicieron cursos de infantería ligera, tenemos personal femenino que están, por ejemplo, en misiones de paz, en misiones de paz en el exterior. Están en todas las áreas que nosotros estamos trabajando. Por eso que, como dice mi coronel Baruja, era un pendiente que nosotros teníamos el ingreso de las mujeres en el CIMEFOR. Hay que tener en cuenta, Diego, que la mujer paraguaya siempre tuvo una actuación preponderante dentro de la historia paraguaya. Ya esto nosotros venimos arrastrando ya de la guerra del 70, que la mujer paraguaya reconstruyó el país. Tuvimos mujeres que pelearon en la guerra del 70, como Ramona Martínez. Ramona Martínez es el nombre de la primera promoción de mujeres egresadas de la Academia Militar. Ramona Martínez es una mujer una joven que peleó y demostró su bravura en la guerra del 70. Durante la guerra del Chaco también tenemos muchas historias de mujeres que pelearon, como ya sea que trabajaron como enfermeras en la parte logística, en la parte administrativa. Hay algunas historias. También hay anécdotas también, ¿verdad? Historias y anécdotas, por ejemplo, Manuela Villalba, una joven que la acompañó al hermano, él estaba pues en la zona de Roque González. Roque González. Sí, ella se va a la guerra del 70, pero se viste de varón y ella va a la guerra con su hermano. Y la descubren que ella es mujer. Y en ese momento, ya cuando estaban a punto de ser fusilados, ya porque ellos desertaron y se les vuelve a agarrar, a ambos hermanos se les vuelve a agarrar, y cuando ya le estaban a punto de fusilar, el hermano dice que por favor a ella le liberen porque ella era mujer, y ahí le revisan y efectivamente era mujer. O sea que tenemos varias historias. Varias historias. Yendo ya un poco a lo actual, esto surge de una necesidad, decían, de una equiparación a lo que hoy tienen la posibilidad de los varones hacer el mejor y que no estaban pudiendo hacer las mujeres. Sí. Diego, eso surge en las Fuerzas Armadas a fin de actualizarnos en forma nacional e internacional en cuanto a lo que es la igualdad de género, ¿verdad? Estrechar un poco la diferencia que existe entre el hombre y la mujer históricamente. Él está diciendo, el coronel Freitas, ¿verdad?, que tenemos suficiente historia y fundamentos para poder asegurar que esto será un éxito, porque los fundamentos están, ¿verdad?, y demostrados por la historia, y también qué mejor que estas dos oficiales, ¿verdad?, que nos están dando sus vivencias y cómo se han desarrollado como profesionales y como personas. El CIMEFOR es un centro de instrucción militar para oficiales y para estudiantes y formación de oficiales de reserva. No es casualidad que el 25 de noviembre, por la orden 295 del Comando en Jefe, entonces el señor presidente de la República autoriza el ingreso de las mujeres en el CIMEFOR.
CIMEFOR hoy, ¿quién hace, digamos, en general? ¿Quiénes son los que hacen hoy la CIMEFOR? Sí. Los que hacen la CIMEFOR actualmente son los estudiantes. Es el Centro de Instrucción Militar para Estudiantes. ¿Tiene un periodo de cuánto tiempo hoy? Actualmente son 3 periodos de 6 semanas cada uno. Se les facilita haciéndolo en el periodo de receso estudiantil, ¿verdad? Pero con 18 años. 18 años en el caso de los varones, pero con 17 años ya pueden ingresar con el permiso de los padres vía sentencia de un juez de paz, sin ningún inconveniente, en el caso de los varones. ¿Cuántos periodos hacen? Pero son 3 periodos. Son 3 periodos. Ingresan como aspirantes. El siguiente periodo, el periodo de aspirante dura 6 semanas. El siguiente periodo lo hace ya como cabo aspirante. Tiene una duración. ¿Y esa es la forma de cumplir el servicio militar obligatorio? No. No hay que confundir justamente. La CIMEFOR no es el servicio militar obligatorio. Pero no le sirve al varón como parte para cumplir el servicio militar, no le sirve. El cumplimiento del servicio militar obligatorio, por una parte, es eximido en el primer periodo como aspirante. Okay. Pero es un beneficio adicional que uno tiene como estudiante, para no ponerle obstáculos en la parte universitaria. Al contrario, tenemos que facilitarlo. O sea, la CIMEFOR es absolutamente voluntaria. Absolutamente voluntario, como te estaba diciendo. El primer periodo va a durar 6 semanas, el segundo periodo 4 semanas y el tercer periodo 2 semanas. Y uno se recibe de subteniente de reserva y ingresa al cuadro de reserva de las Fuerzas Armadas. ¿Y el servicio militar obligatorio? Es cumplido ya con el primer periodo. Ya. Se da por cumplido, no es servicio militar. El servicio militar obligatorio, su consecuencia es un enrolamiento, ¿verdad? Y ¿cuánto dura? El cumplimiento de la Constitución Nacional, que es obligatorio, como dice su nombre, dura 12 meses. Ok. Bueno, el Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva inscribe, como cualquier colegio, sí, y persigue la formación integral del oficial de reserva en los conocimientos de la defensa nacional. Consideramos, y como tiene que ser, que las mujeres tienen que tener participación en el comando de los CIMEFOR. ¿Por qué? Nuestra tan anhelada desarrollo nacional no puede darse sin la seguridad. Y la seguridad no puede darse sin la defensa. O sea, la seguridad es consecuencia de la defensa nacional. Y la gente que hace la CIMEFOR puede luego hacer ya la carrera militar. ¿Hay vínculo en eso? Es importante eso, Diego. Gracias por la pregunta. Importante porque para las mujeres principalmente. Claro. ¿Qué es lo que yo, mujer de 18 años, busco en el CIMEFOR? El CIMEFOR te va a dar esa educación integral. Esa educación integral y te va a dar esa educación en valores principalmente, te enseña disciplina, te va a dar esa educación que uno no recibe en el colegio. Es una educación más integral. Aparte de eso, también van a ser entrenadas la parte de orden cerrado, también en la parte física, también van a tener entrenamiento en la parte de primeros auxilios y toda esta información o toda esta instrucción que van a tener le va a servir de base después si es que estas mujeres quieren después incorporarse dentro de las Fuerzas Armadas, por decir así, quieren incorporarse ya en la carrera profesional de carrera en la Academia Militar o ingresar en uno de los institutos técnicos de formación como la Sanidad Militar, el Geográfico Militar, técnico en la Fuerza Aérea, entonces ya le va a servir ya como base. Empezar por un lado. Entiendo, claro, porque puede ser incluso quizás una forma de investigar, ¿verdad?, sobre la vocación de uno. Y la vocación es una oportunidad para que las mujeres de repente descubran su vocación militar. Sí. Y aquella que de repente no lo quiera seguir, entonces termina su periodo de CIMEFOR y entonces busca estudiar otra carrera profesional. Es importante hacer siempre la diferenciación con el servicio militar obligatorio, porque creo que en un punto se confundió y la Constitución pone el límite para varones del servicio militar.
estamos hablando. Totalmente. ¿Usted hubiese derecho a estar CIMEFOR, es decir, de tener esa posibilidad, o ya estaban seguras de su vocación usted a los 18 años? En mi caso particular, no. En mi caso particular yo quería ser docente, pero me mostraron esta posibilidad a través de una amiga que iba a probar la academia. Y yo le pregunto, ¿y eso de qué se trata? Porque la realidad es que la población civil no le conoce a las Fuerzas Armadas, no sabe qué es lo que nosotros hacemos en realidad. Y yo le digo, pero hay mujeres. Yo no sabía que había mujeres en las Fuerzas Armadas. Ahí yo me entero que hay mujeres. Cuando esta amiga mía, que luego pasa a ser mi camarada, ¿verdad?, me dice, vamos a probar juntas. Ella era una alumna mía de taekwondo. Y me dice, vamos a probar juntas. Y nos vamos y nos encontramos con la realidad de lo que eran las Fuerzas Armadas. Y tampoco estás muy lejos de la docencia, ¿verdad? Porque de hecho que sí, porque somos instructoras. Claro, somos instructoras, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco de eso después también. Quiero hablar un poco también de la mirada de los derechos humanos en las fuerzas militares. Hemos tenido también denuncias en algún momento de maltratos. Quiero saber si hoy las fuerzas militares pueden asegurar que no se van a repetir estos hechos con las chicas muy jóvenes que podrían entrar así mejor. Pero todo va a ser un ratito porque tenemos que hacer una pausa nosotros. Acá la única parte disciplinada que tenemos nosotros, los periodistas, el tema del corte comercial. Ahí sí somos disciplinados. Una breve pausa y ya volvemos. Muy bien, seguimos hablando nosotros hoy del servicio militar de la CIMEFOR para mujeres. En realidad estamos charlando en esta tarde-noche y bueno, queremos saber un poco los detalles también para quién va dirigido esto y otros aspectos que ya también le sumamos a la charla al coronel Víctor Quintana, que es asesor jurídico de las fuerzas militares. ¿Está bien? Sí mismo, Diego. Gracias por estar con nosotros también, coronel, muy amable. Esto, porque también se discutió un poco, en términos constitucionales, legales, esta CIMEFOR no tiene ningún problema, digamos, ¿verdad? De ninguna Con el micrófono, por favor. de ninguna forma. Todo está de acuerdo a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece que no habrá discriminación. El artículo 48 de nuestra Constitución establece que el Estado está obligado a abolir cualquier obstáculo que pueda existir en referencia al hombre y a la mujer. Todos somos iguales. Y la mujer tiene un rol muy importante dentro de las Fuerzas Armadas en este momento y surgen brillantes oficiales en el tema mujeres. O sea, en el marco legal está revisado, no hay ningún inconveniente. ¿Y para quién es esta convocatoria? ¿Quiénes son las personas que pueden ingresar o que podrían anotarse a esto y desde cuándo va a empezar? Esto también, ¿verdad? Por la pregunta en general. Sí. Y se estaría haciendo las inscripciones allá por el mes de diciembre. Las inscripciones empezaron, Diego. Las inscripciones empezaron. Entre los requisitos yo te puedo nombrar alguno que debe de ser paraguaya. Debe de tener los 18 años cumplidos, ¿verdad? Por el momento debe ser soltera. Más o menos con unos 25 años de edad poniéndole, pero no se descarta ampliar eso, considerando que el beneficio que van a recibir es bastante, en el sentido de que van a tener una enseñanza de primer nivel con oficiales femeninas que se están preparando para suministrarles enseñanza de calidad, Diego. Es importante que llegue los conocimientos de la defensa nacional a la mayor cantidad de la población paraguaya, ¿verdad? Eso va a beneficiarnos a todos, Diego, ¿verdad? Ahora, hubo ¿cómo puedo decir? Hay un descenso en la cantidad de inscriptos a la CIMEFOR, ¿verdad? En el término de varones y también el servicio militar obligatorio. Esa es una realidad, ¿verdad? En cuanto a números de cantidad de gente que se suma. Y habría un pequeño descenso realmente, Diego. El tema CIMEFOR es el tema de los estudiantes. Es un llamado para los estudiantes, es un centro de formación. Muchas veces el tiempo que el estudiante tiene para ir a la facultad no coincide muchas veces con el tiempo que tiene para irse al cursillo o ir al CIMEFOR. ¿Dejó de ser obligatorio realmente el servicio militar, ¿verdad? Con la objeción de conciencia? Y la Constitución establece que es obligatorio, sin embargo, con la objeción de conciencia en la práctica. En la praxis es un servicio militar voluntario. O sea, pero la Constitución establece que es obligatorio. Claro, mucha gente especula que es como una necesidad de presupuesto
lo que motiva que hoy las fuerzas militares recurran, digamos, a esta convocatoria de mujeres para meter un poco de vuelta, un poco de presupuesto al servicio militar. ¿Puede ser eso, coronel? Yo creo que no pasa, por pasa por ahí. Más pasa por reivindicar la figura femenina y darles a ellos el lugar que se merecen, considerando lo que ya han expuesto los otros expositores, ¿verdad? Que merecidamente se tienen ese lugar ganado, ¿verdad? Siempre se han destacado en todos los lugares que se les ha dado, ¿verdad? Y existen pruebas de eso. Ya existiendo el servicio militar para mujeres, como la carrera profesional, como el caso de Gamarra que está con nosotros, Estela que estuvo con nosotros, sí. ¿Creen que esto equipara también a las mismas posibilidades que tienen los varones de contar con el servicio previo? Ese sería un poco el mensaje, digamos. Totalmente, Diego. Es importante no confundir el servicio militar obligatorio, ya habíamos hablado que es otra cosa, ¿verdad? En cumplimiento a la Constitución Nacional. La Constitución dice que es solo para varones, ¿verdad? Claro, y busco el cumplimiento de la Constitución. ¿Ustedes creen que las fuerzas militares hoy pueden garantizar que ya no vamos a tener casos como hemos tenido, ¿verdad? De soldados, de niños soldados, de soldados que fallecieron en el servicio militar, de casos de maltratos, de denuncias de abuso? ¿Creen que están con la posibilidad de dar esa tranquilidad también a la población? Mira, Diego, hay una proyección de ejemplificar los hechos que pudieran suceder en el servicio militar. Como dice el señor comandante del CIMEFOR, no hay que confundir el servicio militar con el tema del CIMEFOR. Correcto. Es un centro de formación. El CIMEFOR, en este caso sería... no quedarían a dormir en los cuarteles, estarían como un centro de formación normal, tendrían un horario diurno, sería el horario diurno. Tenemos establecido un horario de 6 de la mañana a 17 horas. Ese va a ser la CIMEFOR. Ese es el horario establecido. Inclusive no estamos en ningún momento para obstaculizar la carrera profesional. Si alguien está estudiando, alguien tiene que rendir un examen complementario allá, no hay ningún inconveniente, se deben de exponer eso ellos y será estudiado cada caso y se le dará el trato que corresponda para garantizar su derecho a la educación y a terminar sus estudios. Nosotros en las Fuerzas Armadas estamos para eso, buscamos el momento más oportuno como para no obstruir el proceso educativo y vamos a darle toda la facilidad y la garantía tanto a varones como a mujeres. Y respecto a las normas, a mí me cuesta un poco entender el tema, ¿verdad? Con la estructura verticalista de la milicia, si se puede tener un respeto integral a los derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Que me imagino que son temas de debate también, ¿verdad? Sí, el tema de derechos humanos está integrado a toda la malla curricular que existe y es un tema tan interesante y apasionante el tema de derechos humanos. Te hablo como abogado, porque es una rama del derecho público, derecho internacional público. Y el derecho internacional público, como abogado, te proyecta a ir a los estrados internacionales. Es algo apasionante el tema de derechos humanos. Lo que pasa es que muchas veces el decir derechos humanos se extralimitan a extremos que no corresponden. O sea, hay que ser objetivo cuando hablamos de derechos humanos, el respeto a las personas. Fíjate, trabajando en temas de derechos humanos, en reuniones con fiscalía, se olvidan de repente de la víctima, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que el tema de derechos humanos va orientado hacia defender al que cometa un acto delictivo. Ocurre en toda la sociedad. Claro, el tema es proteger al ciudadano de los abusos que pueden llegar desde el derecho y lamentablemente las fuerzas militares tienen en nuestro país un antecedente, digamos, donde no se respetaban los derechos de los ciudadanos desde las fuerzas militares. El tiempo pasado, claro. Y me imagino con desafío que no vuelvan a ocurrir esas cosas, ¿verdad? Categórico. Mira, todo lo que respecta... Nosotros somos prácticamente uno de los países de Latinoamérica que mantiene su justicia militar. La justicia militar es una administración de justicia que mantiene una verticalidad y es rígida la justicia militar. A diferencia del fuero ordinario, muchas veces tenemos ese conflicto de jurisdicción y cuando interviene un juez militar y cuando interviene un juez civil, las medidas son totalmente diferentes. Fíjate que para nosotros, si existe aplicar el castigo corporal, por más que pequeño que sea, las medidas son gravísimas. Sin embargo, vos te vas al fuero ordinario y tienen medidas alternativas, salen libres y
muchas veces para la justicia militar es un obstáculo, porque ya ocurrió ese hecho donde toman intervención la justicia ordinaria y le obstaculizan a la justicia militar cumplir su propia misión. Correcto. Yo le agradezco mucho que hayan venido. Si hay alguna invitación de la experiencia para la gente que se quiera sumar, quiero reiterar, es absolutamente voluntario. Si mejor para mujeres, 18 años cumplidos, ¿verdad? Para ingresar. Sí, sí. Para las mujeres sí. Para las mujeres, Para las mujeres, para las mujeres. no hay forma, digamos, de autorización. Por ser la primera remesa, Claro. Diego, yo creo que vamos a tener que aceptar con 18 años cumplidos para esta Y esto va a primera- requerir inversión primera edilicia y demás también para ustedes, coronel. Van a tener que adecuar. Tenemos instalaciones preparadas exclusivamente para las femeninas. Correcto. Dentro del predio del Comando del Ejército, ahora mismo en el Centro de Operaciones Conjuntas de Paz. ¿Hay una sola invitación para las mujeres o no? Sí, claro que No sí. solamente en el ejército, digo, también tenemos en la Fuerza Aérea, Ok. en la base aérea Ñuguazú. Ahí la cimeforia se hace por arma. y- Por fuerza. Por fuerza. Por fuerza. Y también en la Armada Paraguaya también pueden acercarse para poder inscribirse para el CIMEFOR. Bueno, muy bien. ¿Y la invitación está hecha o no? Claro que sí. Para mí es muy importante que las mujeres sepan y estén completamente seguras de que van a ir a aprender algo bueno. Sí, por algo se nos llama la reserva moral de la nación. Entonces, yo creo, Diego, que impulsarle a estas chicas a que se animen, que se inscriban, porque van a aprender algo importantísimo. Van a aprender a ser líderes, ¿sí? Van a encontrar su vocación. Si no, a lo mejor no va a ser seguir la carrera militar propiamente dicha, van a encontrar otras cosas que les va a servir mucho como persona, como mujer y que les va a ayudar a crecer. Entonces la invitación está hecha. Vengan y no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo, porque si yo pude, ustedes pueden también. Gracias, Denise, muy amable. Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Por favor, vamos a ir charlando entonces. Está Cuando hecha. guste. Muy Un amable. placer. Tenemos que hacer una pausa nosotros, un breve corte y ya hablamos enseguida. Parte final de nuestro programa para hablar de este proyecto, atención, tren de cercanías. Veremos de qué se trata, cuánto significa el costo y si realmente se va a poder hacer. Hoy aprobaron en Cámara de Senadores tras dictámenes a favor con modificaciones de las comisiones de Legislación y Obras Públicas. Esta tarde fue aprobado el proyecto de ley de la reforma del tren de cercanías. En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladores de oposición criticaron la manera rauda de tratar el tema que había sido solicitado por el Ejecutivo. Un voto de confianza al gobierno del presidente Santiago Peña en el sentido de que ustedes saben de que el área metropolitana y la capital del país en su interconexión se hablan de 1 millón, 2 millones de paraguayos diariamente que cruzan calle Última y otros puntos de contacto e ingresan a la capital de la República. Entonces lo que se establece es darle amplias facultades al MOPC y a FEPASA para que pueda subcontratar en un proceso de licitación internacional a una empresa que se va a encargar de construir el tren de cercanías. Se le da un plazo de 35 años, se va a constituir un fideicomiso, una cuenta especial administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo. Y bueno, tuvo un amplio debate, algunas posturas en contra, pero en líneas generales, no me acuerdo, pero tuvimos gran cantidad de votos por la aprobación final del proyecto. Y a partir de ahora, entonces, el proceso, ¿cómo continúa para lograr ese tren de cercanías? Ahora va a la Cámara de Diputados, seguramente ellos aceptarán o modificarán este proyecto y luego vamos a ver si vuelve o ya pasa al Ejecutivo y luego a partir de esta ley, FEPASA, el MOPC, la Agencia Financiera de Desarrollo, tienen un arduo trabajo, cual es la implementación del proyecto a través de una licitación pública internacional. El proyecto anterior incorporaba a Corea, en ese Así caso, mismo. básicamente, y ahora como financiador. Y la diferencia es de que con el gobierno de Corea ya se tenía un contacto con una empresa específica. Ahora se deja libre juego de la oferta y de la demanda, pero con estricta supervisión del Estado paraguayo a través del MOPC, de FEPASA y de la AFD. ¿Cuánto va a salir por el momento? No podemos. No podemos, no se establece.